Vamos a mirar entonces algunas cosas. Quiero hacer un recuento un poquito de lo que hemos visto. Entonces voy a hacer una lectura. Dice, siempre es bueno escuchar a algún predicador, pero mucho mejor es escuchar de boca del Maestro, de Jesús, lo que tiene para comunicarnos. ¿Por qué? Porque su mensaje es potente, es trascendente, es minucioso y es eficaz. Si usted lee el sermón de Jesús que está aquí, es Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Jesús nos va a dar un sermonazo que tienen que ver con la vida general de todos nosotros, con la vida cotidiana. Hace 8 días miramos sobre Mateo 5:13, que tiene que ver con la sal de la tierra. Vimos algunos aspectos. Primero, se entiende que las personas somos como la sal para la tierra. En su sentido estricto significa que somos anticorruptores y prolongadores de la vida. O sea, Dios puso al hombre ¿para qué en la tierra? Para prolongar la vida. Se debían tener hijos, y los hijos hijos, y los hijos hijos, pero también eso implicaba que sostener la tierra, labrarla, cuidarla. Mire que cuando el Señor dice ustedes son la sal de la tierra, está hablando del propósito por el que Dios hizo al ser humano. ¿Cuál? Prolongar la vida en la tierra. Mire que el hombre, ¿qué ha hecho? ¿Prolongar la vida en la tierra? Mire que el hombre desbarata la vida en la tierra. De hecho, por ejemplo, hay un mandato que es Génesis, y es que Dios dijo que llenaran la tierra. La pregunta es que cuando uno mira los mapas, la tierra no está llena, porque el ser humano está amontonado. Dios nunca quiso que el hombre se amontonara en un edificio 100 familias, sino que Dios siempre quiso que cada uno tuviera un terreno. Y había un científico que decía que si cada ser humano se distribuyera de forma horizontal, la tierra estaría llena. Y cada uno le tocaría un muy buen pedazo de tierra. Ahora, si la tierra estuviera así y el ser humano la labrara y la cuidara, ¿cómo estaría la tierra realmente? Porque la tierra estaría fértil, pero porque ahora hay zonas infértiles, porque el ser humano ha dejado esa tierra durante décadas sin usar. Entonces hay terrenos muertos, y también ahora se hacen monocultivos. Un monocultivo es que toman un terreno, lo abonan de tal manera, da una cosecha, 1, rápida, 2, abundante, y 3, con frutos grandes. Después de que se recoge la cosecha, ese terreno no vuelve a servir. Y eso es lo que están haciendo ahora, monocultivos. Entonces están acabando con la tierra, eso sin contar con la minería y con todo ese montón de cosas que ya sabemos. Entonces mire que el Señor Jesús habla de que nosotros somos la sal de la tierra, y eso habla también cómo prolongamos nosotros la vida o cómo la destruimos. El problema por el que la sal perdió su sabor, ¿cuál es? Porque el hombre perdió su sentido, su propósito, lo que Dios había mandado hacer, por una sola cosa. ¿Cuál? El pecado hizo que el hombre, en vez de ser un anticorruptor, se volviera él mismo el corruptor de la tierra. ¿Y quién corrompe más la tierra que el ser humano? Perder las cualidades naturales de prolongación de la vida hace al ser humano carente de propósito y sentido. En otras palabras, el hombre se vuelve inútil. Inútil para el propósito de Dios, inútil para lo que Dios quiere realmente hacer. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo, ustedes son útiles, ustedes tienen un plan, un propósito, pero tienen que recordarlo, porque mientras no lo recuerden y no sepan cuál es el propósito de sus vidas, pues ustedes no van a lograr hacer absolutamente nada. Mira, a mí me impactó mirando en el colegio de mi sobrina. ¿Qué quieren ser en la vida? Futbolistas. Ya ninguno quiere ir a una universidad, pensar, hacer cosas valiosas, importantes. Futbolistas, y las niñas, actrices o cantantes. Ya no les ocurre absolutamente nada más. No quieren algo que les valga esfuerzo. Que una mujer diga, oiga, yo quiero ser una ingeniera, yo quiero ser médico, yo quiero lograr tal cosa, yo quiero hacer una clínica. No. El objetivo de la mayoría es tener una carrera para ganar más de $1 millón. En eso no se resume la vida. La vida se resume en vivir, en lograr, en hacer cosas más allá de nuestras fuerzas, muchas veces, lograr influenciar. Entonces realmente, si uno mira el concepto de sal en la Biblia, implica influencia, y nosotros como creyentes estamos llamados a influenciar. Por eso les hablaba yo del libro que me ha gustado leerlo ya varias veces, se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. ¿Cómo vivo yo haciendo más y no menos? Me dicen tienda la cama, yo debiera ir, tender la cama,
barrer el cuarto, recoger la ropa, no solo tender la cama. No, ya tendí la cama, ya lavé el pocillo que me mandó. ¿Por qué no lavo el resto de la loza? Muchos de nosotros hacemos solo lo que nos toca, pero no hacemos más. Y realmente uno empieza a hacer influencia cuando hace más de lo que le toca hacer. Hablamos sobre la luz. Miramos algunas cosas. El hombre, aparte de ser un anticorruptor y prolongador de la vida, es un luminar. La luz en el contexto bíblico está estrechamente ligado con la verdad. Eso quiere decir que el hombre fue creado para transmitir algo, la verdad de Dios. Esto indica que el ser humano transmite no su verdad, sino la de Dios al mundo. El gran problema que se presenta es que el ser humano ha dejado de alumbrar porque ha dejado su posición. ¿En dónde? Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabe qué representa el monte en la Biblia? La presencia de Dios, el lugar donde está la santidad de Dios. Así que si nosotros como creyentes permanecemos en una comunión con Dios, vamos a estar alumbrando continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos luz, sino somos lámparas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que las lámparas se trasladan de un lugar a otro. Y las lámparas no tienen luz propia, sino que dependen de ¿qué? Para estar encendidas. En la época bíblica dependían de tener aceite. Jesús nos está hablando de algo. El ser humano no solo no está en relación con Dios en el monte, o sea, en comunión con Dios, sino que el ser humano ha dejado de alumbrar también porque su vida está vacía. ¿En qué sentido? Está a falta de el Espíritu Santo, del aceite. Entonces el Señor les dice, ustedes son la luz, pero dice, ni se enciende una luz, versículo 15, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y ahí hay algo interesante. Se habla de encender una luz. Habían unas tacitas pequeñitas y ahí se prendía esa luz. Uno usaba esa luz y la movía para allá y para acá. Pero por ser tan pequeñito el recipiente, iba a tender a apagarse. Entonces lo que aquí dice es que esa luz debía ser puesta ¿en dónde? En un candelero. Y el candelero ya era una fuente, una cosa más grande, un depósito de aceite. Entonces si usted ponía esa luz ahí, ella iba a estar continuamente alumbrando. Mire la necesidad de nosotros alumbrar, mire la necesidad de nosotros relacionarnos no solo con Dios, sino llenarnos del Espíritu Santo. El candelero está hablando de la obra del Espíritu Santo. De hecho, los candeleros judíos eran hechos muy parecidos a los tabernáculos, que tenían 7 brazos y tenían una fuente abajo. Entonces eso permitía que hubiera mucho aceite, estaban continuamente encendidos. En cambio, una lucecita así pequeña pues iba a apagar rápido. Entonces nosotros fuera del Espíritu Santo pues no vamos a alumbrar. Podríamos alumbrar de pronto un poquito, pero no mucho. ¿Sabe cuál es el propósito de la luz? Si apagáramos aquí la luz, quedamos a oscuras. Digamos que nosotros no conociéramos el sitio y tenemos que movernos. ¿Cómo lo haríamos? Nos tocaría a tientas. Quiere decir que ¿cómo quedamos? Como si estuviéramos ciegos, en tinieblas. La luz tiene un propósito, revelar algo. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para revelar ¿qué? Para revelar a Dios. Para revelar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué debe revelar el hombre? La imagen y semejanza de Dios. Revelar a Dios. Que la gente debiera poder ver en nosotros a Dios. Y creo que ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Dice versículo 15, sino en el candelero y alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en ¿dónde? En casa. Cuando nosotros no solo nos relacionamos con Dios, sino nos llenamos del Espíritu Santo, eso afecta nuestras familias. Entonces mire la importancia, hermanos, de que nosotros oremos a Dios que Él nos permita alumbrar realmente como Él quiere, que nos permita depender del Espíritu Santo como la luz. Una luz encendida depende de ¿qué? Del aceite. ¿El aceite de Dios se va a acabar? No, si nosotros estamos dependiendo de Él, siempre vamos a estar alumbrando. Hay algo importante que la luz también va a permitir, versículo 16. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando nos relacionamos con Dios, lo que va a empezar a suceder en nuestras vidas es que vamos a empezar a actuar como bien. Mire que las buenas obras no nacen de obedecer la ley, nacen de conocer a Dios, de relacionarnos con Él, de depender de Él. Porque las buenas obras no se hacen, las buenas obras nacen como un fruto, son fruto. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿qué son? Fruto. Y cuando se da un fruto, ¿qué necesita usted hacer para hacer un fruto? ¿Nace naturalmente o el árbol se obliga a dar frutos? Nace naturalmente. Las buenas obras en el creyente debieran nacer como naturalmente, como el reflejo de ¿qué? De su relación con Dios y de su dependencia del Espíritu Santo. Mire lo importante que es esto. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué el creyente debe alumbrar? Como dicen los chinos, ¿hacer una lámpara? ¿Llamar la atención sobre él? No, para Dios. Debe producir eso ¿qué? Gloria para Dios. Ahora hay un punto clave. Jesús va a hablar sobre la ley. Aquí ha dado ciertas cosas y está hablando hasta ahora del ser humano en general, pero no se ha metido en la ley. Entonces hay gente que está sentada allá y que conoce la ley y Jesús va a introducirse a la ley. Entonces Mateo 5, 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús les está hablando a los judíos. ¿Los judíos conocen la ley? Claro, tienen que conocerla. Un judío que no conozca la ley está en la inmunda, porque la ley es casi que saberse el himno nacional, las leyes del gobierno. Eso era para ellos, el Nacho lee de ellos la ley. Ellos tenían que aprenderse a los 6 años. ¿Qué sabían ellos? Así no supieran de más, tenían que saber la ley. Resulta que como Jesús viene hablando ciertas cosas, habla las bienaventuranzas, habla de lo de la sal, habla de lo de la luz, parece que la gente que estaba ahí estaban diciendo: este nos está trayendo una nueva doctrina. Y Jesús entonces les va a poner el punto. Él no les está trayendo una nueva doctrina. ¿Cuál sigue siendo la doctrina para ellos? La ley. Pero lo que Jesús les va a decir es que esa ley ellos la han entendido mal. Por eso en los otros párrafos que vamos a mirar, Jesús comienza diciendo: ustedes oyeron que fue dicho en la ley, pero yo les digo. Entonces esta es la introducción. Vamos a mirar. Mire que Jesús no está planteando ni en las bienaventuranzas, ni en lo de la sal, ni en lo de la luz, una nueva doctrina. Está tomando la doctrina y la está aclarando. Llevan miles de años leyendo la ley y no la han entendido. ¿Será que a nosotros nos pasa que leemos la Biblia muchos años y como que todavía? Vamos a leer, versículo 17. Dice: no penséis. ¿Por qué les dice no penséis? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? La gente que lo está escuchando. ¿Qué era lo que estaban pensando de Jesús? Que he venido para abrogar. El término abrogar, la hermana usa el término suprimir, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar qué significa abrogar. La ley o los profetas. Escúchenme esto. Jesús está tomando la ley. ¿Qué es la ley para los judíos? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia, son la ley. Y los profetas arrancan desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Mica, Nahum, Habacuc, hasta Malaquías. Esos son los profetas. Ellos resumían la ley con esas dos cosas. Para ellos todo esto en conjunto eran la ley. Y eso incluía los salmos, porque David era considerado profeta. Vamos a mirar algunas cosas aquí importantes.
Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí difiero yo de la versión católica. ¿Por qué que hay la versión católica? Voy a hacer un énfasis en algo. Y es que Jesús dice que Él viene a cumplir la ley. Y por eso difiero yo de esa versión. Porque esa versión dice que Él vino a ¿qué? Él, ahí está hablando de darle un pleno valor a la ley. Pero aquí está hablando de ¿qué? Cumplir. ¿Cuál será la diferencia de cumplir? Resulta que cuando Jesús dice que Él viene a cumplir, eso es una declaración profunda en la Biblia. Porque ¿quién había podido cumplir la ley hasta ese día? ¿Qué era la ley? Estamos hablando de los Génesis, Éxodo, Levíticos, listo, de los profetas también. ¿Por qué Él dice yo vengo a cumplir? Porque ¿de qué hablaba la ley y los profetas? ¿De qué hablaban? De Jesús. ¿De qué venían hablando? Del Mesías. ¿De qué venían hablando? Del Mesías prometido. ¿Quién podía ser el Mesías prometido? Aquel que llegara a ¿qué? Que en él se cumplieran ¿qué? Todas las profecías, las palabras, las declaraciones de la ley y los profetas. Entonces cuando Jesús dice yo he venido a cumplir, está diciendo ¿qué? Yo soy el Mesías. Está diciendo yo soy el Mesías. Que ustedes estaban esperando, yo soy el cumplimiento de esas profecías, pero también soy el que puedo cumplir, escúchenme, la ley, porque Él sí podía obedecer a Dios plenamente, porque el resto del ser humano pudo obedecer a Dios. Los 10 mandamientos, ¿quién ha podido obedecerlos? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos aman primero los hijos, primero el marido, primero? ¿Quién no puede cumplir? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quiénes han tenido dioses ajenos delante de él? No robarás. Me quedamos leyendo los 50 al señor del colectivo y después se los pago. Ay, de verdad que yo leo un libro. No robarás. Esa declaración de Jesús es demasiado profunda. De hecho, ese concepto de cumplir se volvió y se repitió en la cruz del Calvario antes de que Jesús entregara su espíritu. Él dice, Padre, consumado es. He cumplido la ley. Cumplí con todo lo que estaba escrito de mí. Lo que está queriendo decir esa versión es que la ley no ha tenido una finalización en el sentido de que la ley sigue vigente, entonces sigan cumpliendo los mandamientos. ¿Sí me hago entender? Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Por eso es que Él viene después a hablar de otras cosas. Entonces vamos a leer. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, y vuelve y dice que cumplido. Mire que aquí no está hablando de que hasta que obedezcan la ley, sino hasta que toda la ley se haya ¿qué? Cumplido con respecto a Él. Porque ¿quién fue el que vino a cumplir? Él fue el que vino a cumplir la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces mire que Jesús no le está dando una menor importancia a la ley, al contrario. No solo Él dice que la cumple, sino además de eso, Él empieza a hacer, ahí sí que su merced está leyendo. Él le va a empezar a dar a esa ley un verdadero sentido. A ver, ¿por qué usted manda a su hijo a lavar la loza? ¿El objetivo es que le lave la loza? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Dios dio la ley? Para que el ser humano, ¿qué? Haga a través de la ley. Lo conozca. ¿Sabe que el objetivo de la ley era uno solo? Que el ser humano se diera cuenta que era pecador. Eso ya lo hemos visto. Si nunca hubiera existido el término no robarás, ¿existirían ladrones? Así roben. No, ¿por qué? Porque no hay una ley. Ahora, ¿existiría un juicio para un ladrón? Tampoco, porque no hay una ley. Entonces Dios pone la ley, y la ley ¿qué hace? Hace que el ser humano se dé cuenta de que es pecador. Pero también se da cuenta de que existe un Dios que va a juzgar sobre el pecado. Jesús está diciendo, señores, muchos de ustedes están rebajando las leyes, y ahorita vamos a mirar qué leyes están rebajando y por qué. El término abrogar significa invalidar, o también implica suprimir. Entonces Jesús dice, yo no vine a invalidar la ley o a quitarle su valor a la ley. La ley no ha perdido nunca su valor, ni la va a perder. Porque si perdiera su valor, ya no necesitaría cumplirse.
Dios mantiene la ley con el mismo valor. ¿Para qué? Hasta que se cumpla. Todo lo que Dios ha dicho, Dios no ha cambiado de opinión absolutamente en un punto. Ahora en el versículo 19 Jesús va a hacer algo. Va a elevar el valor de la ley a un sentido real o a su propósito por la que fue establecida. El último versículo. Aquí Jesús hace algo. Él les dice, si ustedes enseñan pequeño y no hacen, ustedes son pequeños en el reino de los cielos. Pero luego les dice, si su justicia, ¿por qué les dice su justicia? Porque ¿cómo se creían ellos? Justos porque sabían la ley, pero no la estaban guardando, pero se creían justos. Él les dice, sí, pero si su justicia no es mayor que la de quién, de los escribas y fariseos, o sea que ellos, la gente común, veía a los escribas y fariseos como hombres justos, como la gente que dice, uno es que el pastor es más santo que los hermanos, ¿será? No se sabe, cada uno tiene que dar cuentas por lo suyo, pero de esa manera ellos veían a los fariseos y a los escribas como hombres tan justos, porque ellos se mostraban demasiado justos. Él les dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, imagínense la gente del pueblo oyendo eso, es como si le dijera, si usted no predica mejor que su pastor, usted no puede ser predicador. Sí, más o menos sería la idea, ¿sí? ¿Usted qué diría? No, ¿cuándo llego ya allá? Pero entonces el Señor arranca con los otros textos para poderles poner eso al alcance de ellos. Porque los fariseos y los escribas habían puesto la ley tan lejos de ellos que ellos creían que eso era imposible, que los únicos que podían cumplir la ley eran los fariseos y los escribas. Ahora la pregunta es, ¿usted puede obedecer a Dios o solo el pastor puede obedecer a Dios? Todos. Usted puede conocer a Dios, entender la Biblia, oír a Dios, orar a Dios, que Dios obre a través de su vida. Jesús los puso a la altura de ¿quiénes? De ellos. Y ahora les va a explicar por qué su justicia debe ser mayor. Versículo 21. Oísteis que fue dicho. O sea, que ellos habían ¿qué? Oído. Que había sido dicho que no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mire que aquí Jesús usa un término. ¿Por qué Jesús se toma el atrevimiento de decir yo os digo? Porque ¿quién es Él? Dios. Ahora, ¿está cambiando Jesús el mandamiento? No lo está cambiando. Ahora les va a decir la razón real de ese mandamiento: no matarás. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Aquí cuántos se han enojado contra alguien? ¿Cuántos somos culpables de juicio? Todos. Solo por enojarnos. Y no necesitamos matar. ¿Cuántos asesinos hay acá? Eso es lo que está diciendo Jesús. Al nombrar esa ley, ¿cómo les está diciendo a todos los que están ahí? ¿Ustedes qué son? Yo creo que allá hicieron lo mismo que acá. ¿Contra cuántos me he enojado? Y entonces soy culpable de juicio. ¿Sabe que lo que Jesús está tratando de hacer es que ellos se den cuenta de que son ¿qué? Pecadores. Porque ellos ¿cómo se veían? Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos. O sea que ellos ¿cómo se estaban viendo ellos también? Justos. Y cuando Jesús empieza a hablar así, ¿sabe cómo empiezan a verse? Como pecadores. Eso es lo que predicamos. Porque si no empezamos a vernos qué tan pecadores somos. Yo no he matado. Sí, usted no ha matado. Pero sí se ha enojado contra alguien. Y entonces, ¿cómo estamos? Ese es el punto. Pecado. Jesús en su predicación no está tratando de que ellos se sientan santos. Él está logrando hacer que ellos se vean como pecadores. El concepto de enojo se refiere no a un enojo de un momento, sino se refiere a un enojo continuo. O sea, me enojé y no le volví ni a hablar, no me volví ni a unir con él. ¿Cómo se manifiesta ese enojo? Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano. El término necio significa tonto. Entonces, si usted le dice a su hermano que usted es un tonto, alguien que no tiene cerebro, lo está humillando, lo está tratando como alguien que no sabe, ¿sí? En ese sentido, ¿qué está haciendo? Está también ofendiéndolo. Cualquiera que le diga fatuo, y aquí el término fatuo viene de un término griego, moros, no era criticar su capacidad mental, como tonto, por ejemplo. En cambio, en el término fatuo, era poner en duda su carácter moral. O sea, si usted le dijera a un hombre,
Usted es poco hombre, le dice una mujer a su esposo, por ejemplo. Usted es muy poca mujer para mí. Está diciéndole fatuo. Está poniendo en duda su carácter moral. Eso también estaba prohibido, ¿cierto? Quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, aquí está hablando de alguien que primero está enojado, le dice al otro que es un tonto, le dice al otro que es fatuo, y además de eso es cristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo? ¿Está viniendo a qué? A traer ofrenda. O sea que esta ley o esta norma, ¿a quién se aplica? A los cristianos. Aquí no le está hablando a los del mundo. Le está hablando a los que dicen que son ¿qué? Justos, ya lo leímos. Pero están ¿qué? Odiando a alguien. Y encima de todo vienen a la iglesia y traen su ofrenda. Y el concepto de ofrenda era que traían algo agradable para Dios. Pero Dios se estaba agradando. No, ¿por qué? Porque estaban matando. Porque Jesús está poniendo el término matar a la misma altura de qué. O sea que para Dios, ¿qué era? ¿Una ofrenda de quiénes? De asesinos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces es como si usted matara y encima todo viene a traer ofrenda. Por eso su justicia debe ser mayor. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí está refiriéndose a la ofrenda, ¿cuál? ¿La ofrenda de plata? ¿A qué ofrenda creen que está refiriéndose? ¿A dónde traía su ofrenda? Al altar. ¿Sabe a qué ofrenda se refiere? Cuando yo era pecador, un judío, ¿qué hacía? Tomaba un animal, lo traía ahí, y eso era una ofrenda. ¿Por qué? Ofrenda por el pecado, se llama eso, la Biblia. Entonces aquí se está refiriendo a la ofrenda por el pecado. O sea que, ¿qué era lo que estaba tratando de hacer él cuando traía su ofrenda por el pecado? Que Dios quisiera, lo perdonara. Ay, sí, Dios, perdóneme, aquí traigo mi ofrenda. Yo quiero que usted me perdone, pero yo a fulano no lo perdono. O sea que, ¿de qué está hablando Jesús? Del perdón. Entonces, ellos llegaban como judíos y traían un montón de ofrendas al altar y Dios decía, ustedes quieren que yo los perdone y ustedes mismos no perdonan una falta, no perdonan a otros. Es el mismo principio del Padre Nuestro, exactamente el mismo principio. Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Miren lo interesante, ¿qué debía pasar cuando yo venía a querer ser perdonado? Que yo recordara que también ha ofendido a alguien. Así como yo vengo a decir, Señor, yo te ofendí, yo debía recordar, yo también he ofendido a otros. Otros me han ofendido a mí. Yo me he enojado contra otros. Él está diciendo, reconcíliese primero con los demás. Perdónanos como nosotros hemos perdonado. ¿Quién dio el primer paso a perdonar? En este sentido, ¿quién debe dar el primer paso a perdonar? Nosotros los seres humanos, Dios nos manda primero a ¿qué? A perdonar. Antes de traer nuestra ofrenda. En el texto, ¿por qué alguien debiera tener algo contra mí? Porque yo le dije a él necio, fatuo, yo lo trato mal, ¿cómo cree que esa persona va a quedar conmigo? ¿Sí? No, hay gente que nos odia. Entonces, no, si me odia, pues tiene algo contra mí. No, aquí se está refiriendo a qué. A cuando yo he ofendido a alguien y yo sé que lo ofendí, pero me hago el morrongo y vengo a orar a que Dios me perdone. Yo sé que lo ofendí, ¿qué tengo que ir a hacer? Hermano, perdóneme. Primero, vamos a leer. 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Reconcíliate con quién? No, lea la Biblia, porque usted no está leyendo la Biblia, hombre. Con tu hermano. Está refiriéndose a las ofensas entre quién? Entre hermanos creyentes. No está hablando entre los inconversos. ¿Por qué? Porque al hermano creyente Dios lo manda también a ¿qué? A perdonar. Los del mundo no nos van a perdonar, ni les interesa. De hecho, si nos perdonan, tampoco nos sirve ni eso. Aquí está hablando de quién. De los hermanos, porque es un mandato de quién para quién. De Dios para los creyentes. Porque es que a veces pasa, por ejemplo, en esos retiros, si usted hizo algo contra su marido, nos pasó un caso terrible, porque hace unos años, y hubo una mano de divorcios por esa cosa. Porque el pastor dijo, usted le había fallado a su marido, no, así fuera inconverso, vaya y confiésele lo que hizo y reconcíliese. Y llegaron a señoras allá a decirle al marido, ay, cuando te fui infiel. Y entonces los maridos, sí, chao mamita, hasta luego.
¿Sí? Se acaban un poco de hogares. Hombre, eso no tiene sentido. Está hablando de los hermanos de los creyentes. Porque Jesús ya está asumiendo desde el principio que esas personas que tiene al frente, ¿qué son? Salvas. Porque lo miramos desde las bienaventuranzas. Y miramos que son sal, y miramos que son luz. Simplemente los creyentes judíos que tenía Jesús ahí al frente, ¿son qué? Hijos de Dios. Dios los está mirando de esa manera. Y les está dando una norma. Entonces, esto es para creyentes. Entonces, si yo ofendí al hermano, y yo sé que lo ofendí, pero si vengo a pedirle al Señor que me perdone, tengo que primero, Señor, a quien, casi que antes de pedirle perdón a Dios por mis pecados, debiera mirar a quien he ofendido. Esto era lo que Jesús predicaba de otras maneras. Por eso uno pudiera tomar estos textos, irse a otro poco de predicaciones de Jesús, a hechos de Jesús, y estarían corroborados de la misma manera. Dice, ponte de acuerdo, versículo 25, con tu adversario pronto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿En camino a qué? Al templo, a ofrecer su ofrenda. Dice, no sea que el adversario, y aquí aparece el término adversario, te entregue al juez. ¿Cuál adversario? El otro. Y ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces después dice, no sea que el adversario, quiere decir que el hermano ofendido, de pronto ofendió tanto que llega, y en vez de llegar al templo, llega y ¿qué hace? Se va al juzgado y le dice al juez, oiga, mire que fulano me hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces mire que aquí está hablando de ofensas ya grandes, de cosas ya mayores. Dice, el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Pagarle a quién qué? Los jueces, ¿saben qué hacían en esa época? Ah, sí, van a arreglarse, así como decían antiguamente, venga, yo les arreglo ese problema por 10.000, denme 10.000 y yo les arreglo el problema. El juez hacía eso. Ah, listo, están problemados, usted me debe tanto, usted me debe tanto. Quedaban, eran endeudados y en la cárcel hasta que pagaran. Eso no les solucionaba absolutamente nada, sino que les agrandaba era el problema. El consejo de Jesús, ¿cuál es? Arréglense para no meterse en líos y arréglense pronto. Entonces aquí hay una invitación de Jesús, es simplemente a que cuando ofendamos a alguien procuremos inmediatamente pedirle que nos perdone, que nos disculpe, y eso nos va a mantener aptos para acercarnos a pedir perdón a Dios por nuestros propios pecados. Con el inconverso va a pasar algo, que el inconverso sí no está obligado a perdonar. ¿Por qué? Porque no le importa ni le interesa perdonar. En cambio en el creyente, al creyente sí. Y en un sentido, cuando yo le pido perdón a un creyente, le estoy dando la oportunidad al creyente de obedecer a Dios, de ser luz, de ser sal. ¿Qué, hermana? Yo, ¿a quién le pido perdón? A Dios. Bueno, sí, eso es claro. ¿Yo a quién le pido perdón? A quien yo ofendí. ¿Usted lo ha ofendido a él? Y entonces, ¿por qué tienen que ir a pedirle perdón? ¿Sí me va a entender? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Que a nosotros nos van a querer o nos van a odiar? Nos van a odiar. Ahora, ¿se imagina nosotros yendo a pedirle perdón a todos los que nos odian? A ver, ¿usted lo haría? ¿Puede? No. Yo me imagino allá los que estaban allá en el circo romano, allá tragados por los leones, diciendo, perdóneme si lo ofendí, Nerón. Eso no tiene sentido. Hasta el tigre, ahí, usted me odia y por eso me va a tragar. Tampoco. ¿A qué se está refiriendo con enemigo? ¿Qué es un enemigo? Es alguien que primero fue amigo. Por eso, si usted lee en la Biblia, usted dice, me aborrecieron ¿quiénes? Se habla del Señor Jesús. Dice, en la casa de mis amigos fui abofeteado. Se hicieron enemigos. ¿Quiénes? Mire que usted lee los Salmos y Jesús cuando habla de sus enemigos, está hablando de quiénes. Dice los que me amaban. Una cercanía. Yo no puedo buscar cualquier inconverso. Ay, sí, mire que si lo vendí, entonces porque Dios me mandó, entonces me ponen un puño, me lo gané gratis. No, está hablándose de que primero hubo una relación. Entonces cuando hubo una relación de amistad, de vecinos, de compadres, de
hermano, papá, mamá, amigo, bueno, en ese sentido, ahí sí, digamos que aplique. Siempre y cuando, primero, si yo no he hecho nada, pero esa persona manifiesta un odio, un rencor, un resentimiento, ¿qué puedo yo hacer? Y decirle, oiga, perdóneme por lo que usted siente. ¿Tiene sentido? ¿Qué debiera yo hacer? Oiga, ¿usted por qué me trata mal? Dígame, para yo saber. Ahora, si él me dice, no, es que usted hace 20 años me miró mal, yo, bueno, pues entonces perdóneme porque hace 20 años, porque yo no le voy a poder pedir perdón por algo que ni sé. Ahora, el otro punto es el que estamos leyendo acá. ¿Cuál? Yo sé, consciente yo, Simón, que ofendí a alguien y me hago el morrongo, pues tengo problemas con Dios y tengo problemas con esa persona. Ahora, aquí está hablando de quién. Si usted vuelve y lee da todo el contexto, tiene que ver con los hermanos, con la hermandad, porque con los inconversos, ¿cómo hace uno? O sea, uno tiene que diferenciar eso. Yo nunca le he encontrado sentido a que vaya, pídale perdón al vecino, al no sé quién, que porque, ¿sí? Que el perdón es una decisión, es no volver a cobrar lo que debo, en un sentido de perdón, es perdonar una deuda. Ahora la pregunta es qué me debe el otro o qué le debo al otro. Por eso ahí dice, y prestar, porque aparte de que perdono una deuda, no lo presto. Oremos un momento, hermanos.